Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Una disculpa por no haber podido subir el video antes. La verdad es que sí he andado bastante ocupadillo con las calificaciones de otras materias y otros videos que también he tenido que realizar. Bueno, pues vamos a comenzar. Esta es la unidad número 3, que bueno, lleva por nombre materiales semiconductores. Para comenzar, quisiera pasarles un video de cuál es el uso que tienen actualmente los materiales semiconductores, ya que es muy importante que identifiquen cómo se encuentran presentes en el entorno que tenemos. En todos los dispositivos que manejamos se encuentran implícitos. Entonces, en realidad es importante conocer tanto la historia como en la actualidad cuáles son estos dispositivos. Voy a pasarles este video. Entra a Mercado Libre, elige el producto que más te gusta y recíbelo en 24 horas. Pediste un Didi para salir directo a tu cama. La electrónica en menos de un siglo ha avanzado con tanta rapidez gracias a que encontramos unos elementos que nosotros llamamos semiconductores. Con ellos hemos encontrado la combinación perfecta de un aislante y un conductor. Por esa razón, varios aparatos electrónicos en el mundo existen y funcionan. Los conductores y los aislantes por separados son de mucha importancia, ya que un conductor eléctrico es aquel material que ofrece poca resistencia al flujo de cargas, y por otra parte, los aislantes son lo contrario de un conductor. Estos se resisten al paso de cargas eléctricas y las retienen. ¿Cómo un semiconductor logra esto? A la creación de este video existen estos 14 elementos, siendo silicio y germanio los más populares, pero en especial usamos mucho el silicio. La mayoría de los aparatos electrónicos que tenemos contienen chips de este material, ya que es un material muy abundante que encontramos fácilmente en la arena, y tras un proceso industrial podemos obtener el silicio puro. Lo especial de estos elementos es la cantidad de electrones que contienen en su última órbita. Como varios de ellos comparten el mismo grupo en la tabla periódica, podemos conocer cuántos electrones se encuentran en su última órbita. Por ejemplo, el cadmio tendrá 2, el aluminio tendrá 3, el silicio tendrá 4, el fósforo 5 y el selenio 6. ¿De qué nos sirve saber esto? Estos elementos por sí solos no son tan especiales. Para poder usarlos tenemos que formar parejas, y dependiendo de qué parejas formamos, estos podrán ser utilizados para hacer muchas cosas interesantes como LEDs, termistores, transistores y diodos, entre muchas otras cosas más. Tomemos el silicio de ejemplo, ya que es el más utilizado en la actualidad. Este tiene 4 electrones en su última órbita. Si agarramos muchos silicios y los juntamos en forma de red, estos cumplen la regla del octeto, la cual dice que los átomos tienden a completar sus últimos niveles de energía con una cantidad de 8 electrones para alcanzar la estabilidad y forman un enlace el cual llamamos covalente, lo cual significa que comparten electrones en su último nivel. Químicamente, esto es la perfección. Ahora, si a esta red de silicio estable le ponemos una batería y le inducimos un flujo de electrones, no pasará nada, puesto que los electrones de la batería no podrán moverse por la red debido a que los electrones en ella se encuentran muy unidos, por lo que no hay necesidad de andar vagando por ahí. En este caso, el silicio se comporta como un aislante. Para que el silicio deje de actuar como un aislante y se comporte como un conductor, tenemos que introducir impurezas al material. Existen 2 maneras de hacer esto. Una de ellas es introduciendo electrones y la otra introduciendo huecos. A este proceso de agregar impurezas se le conoce como dopaje, y solo podemos hacerlo con otros semiconductores. Volviendo a la red de silicio, si a la red la dopamos con fósforo, el cual tiene 5 electrones, la red ahora tendrá enlaces de silicio-fósforo, y la regla del octeto se cumple. Pero ahora, por cada unión, tenemos un electrón libre, y estos electrones estarán vagando por la red. Ahora, si ponemos una batería, los electrones vagos serán atraídos por el lado positivo de la batería, y empezará el flujo de electrones. En este ejemplo, hemos dopado nuestra red con electrones. Pero si la red de silicio la dopamos con un material como el boro, el cual tiene 3 electrones, obtendremos uniones de silicio-boro. Y ahora, la regla del octeto no se cumple,
porque donde tendríamos un electrón, ahora tenemos un hueco. Con esto nos referimos a que hay una ausencia de electrón. Entonces lo que sucede es que los electrones en la red estarán moviéndose constantemente para tapar ese hueco, pero por más que se reacomoden los electrones, siempre existirá un hueco, de tal modo que va a parecer que el hueco es el que se mueve, pero en realidad no es así, porque lo único que se mueve es el electrón. Ahora, ¿qué pasa si le ponemos una batería a esta red? Bueno, los electrones seguirán siendo atraídos por el lado positivo, y a su vez, los electrones del lado negativo van a querer tapar los huecos, por lo que este movimiento hará posible el flujo de cargas. En este ejemplo, hemos dopado nuestra red con huecos. Cuando no dopamos nuestra red con ninguna impureza, se conoce como semiconductor intrínseco, el cual es un semiconductor puro y a temperatura ambiente se comporta como un aislante. Esto también significa que el número de huecos y electrones es el mismo. Cuando dopamos nuestra red con electrones, se le conoce como semiconductor extrínseco tipo N. Y cuando la dopamos con huecos, se le llama semiconductor extrínseco tipo P. La combinación de los semiconductores tipo N y P nos han dado los componentes de la electrónica con los cuales hemos podido lograr todo el mundo moderno en el cual vivimos hoy. Quiero agradecerle a Draw Curiosity por ser mi Patreon. Muchas gracias. Ya saben que si quieren apoyarme en Patreon, solo tienen que ir Bueno, como observamos, chicos, es una breve introducción a los temas que vamos a desarrollar. En realidad, todo lo que son los componentes, los celulares, las televisiones, todos los componentes electrónicos y no eléctricos poseen estos materiales semiconductores, los cuales la base son los cristales tipo N y tipo P. A partir de ahí nosotros podemos formar otros dispositivos llamados transistores que forman 3 capas de semiconductores, ya sea 2 tipo N y 1 P o viceversa, y también tenemos tiristores, los cuales pueden incluso tener hasta 4 capas, 2 P's y 2 N's en su haber. Aquí, bueno, vamos a dar una definición de lo que son los materiales. Como les comentaba, pues todos los dispositivos electrónicos modernos están fabricados a partir de ahí, entonces se podría decir que toda la electrónica, todo lo que nosotros utilizamos actualmente, pues conlleva esta tecnología. Ha ido evolucionando y la evolución ha estado presente normalmente en la miniaturización de los componentes, es decir, que cada vez los componentes los tenemos más pequeñitos. Los celulares antes pues eran celulares muy grandes, ahora actualmente, bueno, pues ya los tenemos en las palmas de las manos, ya incluso hasta en un reloj podemos hablar por teléfono, ya podemos recibir mensajes. Entonces, el hecho de poder hacer más pequeñitos estos dispositivos, de encapsularlos, y aparte también el hecho de hacer que sean más rápidos en su respuesta, pues ha dado obviamente la evolución de esta tecnología. La estructura en general de un material semiconductor, bueno, pues va dependiendo de lo que se conocen como bandas. En realidad, estas bandas hacen la función del control de lo que viene siendo la corriente eléctrica que pasa a través de ellos. Y esto se ve afectada por lo que son condiciones dentro de su estructura química, por la temperatura, la iluminación, o en este caso rayos X, o por la presencia de dopantes. Esto lo vamos a ver en las diapositivas que siguen. Lo que hay que tener muy claro es cuando un material se considera como un semiconductor, y para eso tenemos que entender perfectamente cuáles son las características de los conductores y de los aislantes. Los conductores en sí se comportan como tal, y normalmente, bueno, pues los más comunes son los metales, y viene siendo el oro como el mejor conductor. Sin embargo, pues es muy caro para usarlo como material de producción de conductores. Normalmente, bueno, pues se usa el cobre. Y tienen la característica peculiar de que tienen un electrón de valencia de 1.
¿qué significa un electrón de valencia? Bueno, aquí nosotros estamos viendo un diagrama que es un diagrama de configuración electrónica química, en donde el último círculo que nosotros vemos presenta un electrón. Es decir, normalmente los electrones tienen una determinada, perdón, los átomos de los elementos tienen una determinada cantidad de electrones. Y en este caso se van llenando a través de un patrón. Primero se llena la capa con 2 electrones, después se llena la capa con 8 electrones, después se llena la capa con 18 electrones y así sucesivamente, y luego empieza a disminuir. Se empieza a reducir la capa nuevamente a 8 y así sucesivamente. Bueno, ese es parte de lo que es la química, la estructura química. Pero a nosotros lo que nos importa para poner a hacer el análisis de lo que viene siendo este tipo de materiales, los conductores siempre van a presentar 1 o máximo 2 electrones dentro de su último círculo. A este último círculo se le conoce como banda de valencia o electrones de valencia. Y esa es la característica principal de los conductores, que tienen 1 solamente. ¿Qué pasa? ¿Qué significa que tengan 1? Bueno, significa que la energía que le pueda llegar a este elemento va a ser muy poca para que este electrón se pueda ir a combinarse con algún otro electrón de otro elemento. Es decir, cuando nosotros tenemos un solo electrón, es más fácil sacarlo de la órbita para que se combine. Por lo tanto, pues son buenos conductores, no presentan oposición a que los electrones fluyan a través de este material. Sin embargo, por ejemplo, tenemos los aislantes. Los aislantes tienen la característica de que su última capa tienen la mayor parte de electrones llena, es decir, lo máximo normalmente son 8. Y aquí tenemos, si se fijan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, su capa está completa. Al estar completa, como mencionaban en el video, lo que hace es que entra en un estado de estabilidad química. Y al estar en ese estado, no requiere combinarse, puesto que está completamente estable. No puede, es muy difícil desestabilizarlo, y normalmente cuando se lleva una ruptura de esta estabilización, bueno, pues el material ya no funciona. Es decir, por ejemplo, la cerámica es un excelente aislante. Entonces, no significa que nunca se va a poder, bueno, que no va a poder fluir a través de él la corriente. Va a fluir, pero va a fluir una vez que se rompa, en este caso, la cerámica. Es decir, una vez que se rompen sus propiedades, pues puede ser que conduzca. No sé si han visto los fusibles o los aislantes de cerámica, que después de un rayo se funden. Entonces, al fundirse, obviamente, con la energía que les es aplicada, ya sea a través de calor o a través de alguna sustancia química, pues sí van a fluir. Claro que están perdiendo su estabilidad, y ahí ya no se puede considerar al elemento como tal. Es decir, cuando se funde un material de este tipo aislante, pues ya pierde sus características físicas. Pero teniendo sus características presentes, no hay manera de que puedan haber una transferencia de electrones a través de ellos. Entonces, estos pues se consideran como aislantes y se usan para, pues por ejemplo, es muy común verlas en antenas, en donde se requiera aislar, en este caso, pues una etapa de potencia con una de baja potencia. Y bueno, tenemos por otra parte los semiconductores. Existen 2 principalmente semiconductores naturales. Existe lo que es el silicio y el germanio. Ya estuvimos en el video observando que el silicio es el más común. ¿Por qué es el más común? Bueno, pues porque el silicio lo encontramos en la arena. Al tener el conocimiento de que 3/4 partes de nuestra tierra pues son mares y es arena, pues pueden saber que el silicio es muy barato, lo encontramos en cualquier parte del mundo,
y lo único que hay que hacer pues es un proceso químico para obtenerlo y poderlo utilizar. El germanio, sin embargo, bueno, a pesar de que no es tan fácil de encontrar, bueno, tampoco no es tan caro, pero obviamente pues para obtener productos más económicos pues se utiliza el silicio. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo se usa uno y otro? Bueno, lo vamos a ver un poco más adelante, pero ahorita les puedo explicar qué es la velocidad. La velocidad del silicio es más lenta con respecto al germanio. Cuando se requiere hacer diodos, transistores o dispositivos semiconductores de alta velocidad, entonces es utilizado lo que es el germanio. Y bueno, vamos a ver las propiedades de las bandas que les comentaba. Normalmente los aislantes, como tenemos aquí, tienen una banda muy separada que va de hasta los 4 electronvolts entre la banda de conducción y la banda de valencia. Es decir, para que pueda saltar un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción, que es donde se produce la corriente eléctrica, existe todo este espacio que es necesario, pues obviamente, como les decía, aplicar o corrientes muy altas o intensidades de voltaje muy altas para que puedan salir. No es imposible, pero sí es muy, muy difícil. Entonces, se fijan, lo que se conoce, esto se le conoce como banda de energía gap, pero tiene muchos otros nombres. Uno se conoce como el nivel Fermi, otro se conoce como la banda prohibida, y bueno, en realidad estamos hablando de la misma banda. Dentro de lo que viene siendo la energía que presentan los electrones, pues se pueden apreciar estas 3 bandas en todos. Banda de valencia, banda de conducción y lo que es la banda prohibida. Si se fijan en los semiconductores, existe una banda de Fermi o una banda de gap mucho más pequeña con respecto a los aislantes. Es decir, que la energía necesaria para que un electrón de la banda de valencia pase a la banda de conducción ya no está tan lejos, entonces se puede producir. Incluso se menciona que a temperatura normal y bajo ciertas condiciones del material, un calentamiento muy leve o una incidencia de luz puede provocar que algún electrón se vaya de la banda de valencia a la banda de conducción. Claro que pues para efectos prácticos de uso, pues el que un electrón o unas pequeñas corrientes estén manejándose entre estas bandas, pues no es significativo, por lo tanto no es aplicable o no es de uso para nuestros sistemas. Y en los metales, pues la banda prohibida o la banda gap o el nivel de Fermi, pues no existe. Sí existe en realidad, pero es tan pequeñito que ni siquiera se aprecia en esta diapositiva. Sería una línea que en realidad pues no representa ningún esfuerzo para que los electrones puedan conducir de la banda de valencia a la banda de conducción. Entonces, bueno, esta sería una de las formas de ejemplificar cuál es la diferencia entre los diferentes materiales, conductores, semiconductores y aislantes. Y bueno, hay que recordar un poquito sobre cómo se van llenando, en este caso, las bandas de valencia. Aquí quise poner este ejemplo del número electrónico que tiene, en este caso, el silicio, que es 14, y cómo, acuerdo se llenan siempre los niveles de energía más bajos, que en este caso es 1S, y luego el 2S, aquí cada uno equivale a 2, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí se van llenando hasta cumplir con los 14. En este caso, aquí se fijan, el 1S presenta 2 electrones, el 2S otros 2, el 2P6, el 3S2, el 3, y por último, los últimos 2 son S2 y 3P2. Vendrían siendo ahí como está aquí establecido la forma en cómo se van distribuyendo estos niveles de energía de los electrones. Entonces, bueno, hablamos de lo que es la banda de conducción. La banda de conducción es donde se hace posible precisamente la corriente eléctrica. Es aquí, es la parte de arriba, si se fijan,
y es aquí donde los electrones fluyen libremente y donde nosotros podemos utilizarlos para, obviamente, el uso de un circuito. En este caso, bueno, podemos observar cómo es la banda de conducción en los tres diferentes tipos que hay de materiales. Y bueno, por ahí vienen unos datos de, por ejemplo, lo que les comentaba, ¿verdad? De cuál es el ancho del nivel Fermi en cada uno de los materiales. Y bueno, la banda, en este caso, el nivel Fermi, o lo que viene siendo la banda prohibida, los diferentes tipos de nombres que tiene, pues es el espacio que divide físicamente la banda de conducción de la banda de valencia. Hay muchos datos que indican el número de electronvolts que son necesarios para que pase de una capa a otra y que difiere también con respecto a cada material que se usa. Es diferente la energía necesaria, por ejemplo, para romper esa banda en un silicio y en un germanio. Ya en la práctica, aquí vienen muchos numeritos, ¿verdad? Pero ya en la práctica, el germanio, para poder romper esa banda, se requieren de 0.3 volts nada más. Y el silicio requiere de 0.7 volts. Y es algo que también nos indica que obviamente como el germanio se rompe a 0.3 y el silicio a 0.7, pues obviamente el germanio tiene una velocidad de conmutación mucho más alta. De hecho, se manejan lo que se conocen como diodos Schottky, que son diodos de alta frecuencia que se utilizan, por ejemplo, en el uso de transferencias satelitales, en donde se manejan, bueno, ya ondas de muy alta frecuencia. Estamos hablando de 5 GHz hacia arriba, 12 GHz, que bueno, es la banda más común de transferencia satelital. Y por último, bueno, pues déjenme ver nada más. Sí, viene lo que es la constitución de un semiconductor cuando este es intrínseco. En el video también explicaba cuáles son los tipos de semiconductores que puede haber. Los semiconductores, cuando son de un solo material, en este caso, cuando son de silicio, todos son de silicio, y como cada uno, obviamente estamos hablando de un silicio totalmente puro, porque es muy difícil encontrar en la superficie, es decir, que ustedes se hallen un material de silicio en la sierra, por ejemplo, o en este caso, bueno, el silicio pues es en la arena, está compuesto por muchas otras elementos metálicos. Entonces, por eso les decía que tiene que haber un proceso de purificación químico en donde se queden puros silicios. Y una vez que ya tenemos la seguridad de que está purificado y de que son puros silicios lo que se encuentra dentro del material, entonces sí podemos asegurar que ese material es totalmente estable, ya que la estabilidad se presenta porque los enlaces covalentes que se manejan entre cada uno de sus 4 electrones están fuertemente unidos con los otros 4 de los otros silicios que se encuentran a su alrededor. Eso viene un poquito más adelante, déjenme checarlos aquí. Por ejemplo, es una estructura que se podría decir pura o intrínseca, ¿sí? Déjenme regresarme para ver lo de los materiales más comunes. Bueno, existen varias maneras para hacer que los semiconductores, por ejemplo, los semiconductores intrínsecos, puedan convertirse en conductores, o es decir, que puedan hacer posible que circule corriente a través de ellos. Entonces, quedamos que el silicio en condiciones normales se encuentra estable. Pero ¿qué pasa si a ese silicio yo lo caliento? Lo pongo,
obviamente a partir de una energía térmica que puede ser fuego o que puede ser, pues no sé, causada por alguna impureza, elevo su temperatura interna. Esa elevación térmica me va a producir que mi enrejado intrínseco, que originalmente estaba estable, se vuelve inestable. Y al volverse inestable, entonces baja lo que es su ancho de banda o su nivel Fermi, de tal manera que permite que se vuelva conductor. A su vez, también el frío, si en un momento dado, en lugar de aplicar una excitación térmica de alta temperatura, le aplicamos frío, entonces también se vuelve más estable. Es decir, que si le aplicamos calor, se vuelve inestable. Si le aplicamos frío, se vuelve inestable. Es decir, estamos modificando la brecha, el nivel Fermi, la banda prohibida, simplemente con las diferentes condiciones de temperatura, ¿sí? Mencionábamos que a temperatura ambiente puede haber alguna combinación, pero que no es significativa. Otra de las formas de hacer que un material, en este caso estamos hablando del silicio, puede ser el germanio, pero que pueda generar inestabilidad dentro del enrejado intrínseco, puede ser lo que es una excitación óptica. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, aplicarle luz a determinados espectros. Hay que recordar que, bueno, la longitud de onda visible que tenemos nosotros, pues es de 700 nanómetros a 400 nanómetros, que involucra obviamente, pues desde el rojo hasta el ultravioleta, ¿verdad? O sea, involucra ahí todo lo que es el rango. Y aquí, si nosotros le inyectamos, como se puede ver en la imagen, si nosotros tenemos un material semiconductor y le inyectamos luz, radiaciones, entonces también vamos a estar modificando su banda de gap. ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, que hay que contemplar esto, que este tipo de diferentes radiaciones que podemos, que se pueden en un momento dado inyectar a un material semiconductor va a provocar que exista una variante dentro de su comportamiento. Y esto es obviamente que algo que tenemos que contemplar. Si vamos a utilizar un material en donde nosotros pensamos que por el hecho de estar en un enrejado intrínseco siempre va a estar estable, pues estamos equivocados, porque se va a ver sometido a que puede ser inestable si se le excita mediante, como veíamos, ya sea mediante luz, mediante temperatura, o en este caso también, como menciona, por ionización, que puede ser a través de un gas. Todos estos tipos hay que contemplarlos porque cambian las características, tanto químicas como físicas, de este tipo de materiales. Entonces, bueno, vamos a describir cuáles son las estructuras atómicas de los materiales semiconductores. En realidad, pues como les comentaba, los más comunes pues son el silicio y el germanio, y es de lo que normalmente se utilizan. Para poderlos usar como materiales semiconductores como tales, es necesario doparlos, y este dopaje se hace inyectándole impurezas de otros elementos. Como venía en el video, si yo le pongo boro, entonces le inyecto huecos y estamos construyendo un cristal tipo P. Pero si le inyecto, por ejemplo, también el boro puede ser el aluminio, que también forma parte del nivel 3, pero si le inyecto, por ejemplo, arsénico, pues entonces estamos dopándolo como un cristal tipo N. Ahora, bueno, ahorita les voy a comentar acerca del arsenuro de galio. Tenemos las características del boro. Bueno, las características del boro es que es trivalente, es decir, que tiene 3 electrones en su última capa. Por lo tanto, si lo combinamos
con el cristal impuro, perdón, con el cristal puro o intrínseco, vamos a obtener una deficiencia de huecos y por lo tanto, bueno, pues vamos a obtener un cristal tipo P. El galio, por ejemplo, es otro de los que podemos combinar. El galio también tiene en su última capa 3 electrones, por lo que a la hora de ponerlo en un enrejado que tienen puros 4, pues estaríamos generando otro cristal N, ya que carecería de un electrón por tener nada más 3. El carbón también es otro material. Aquí vamos a ver cómo se podría ver, en este caso, las impurezas que estamos manejando. Si tenemos un enrejado de puros silicios y nosotros le agregamos un material que le hace falta un electrón, entonces ese material va a tener un hueco disponible y ese hueco va a traer un electrón de la unión covalente que tienen los silicios. Entonces se va a ir a ocupar ese hueco el electrón. Y ese hueco que va a dejar el silicio se va a desprender del mismo enrejado a cubrir ese hueco que se fue. Y así sucesivamente eso va produciendo, en este caso, la movilidad o lo que es el flujo de corriente eléctrica. Aquí tenemos, bueno, cómo saltaría en un momento dado de la banda de valencia a la banda de conducción, atravesando lo que viene siendo el nivel Fermi. Les dejo esta información para que igual ustedes la puedan leer. Como bueno, pues son casi 50 diapositivas. Pues trato de no entrar tanto en detalle, ¿verdad? Pero por eso mismo les dejo la presentación para que ustedes puedan leerla más tranquilos y puedan obviamente sacar las características que estoy anexando. Entonces, bueno, ¿cuáles son los dos tipos de semiconductores extrínsecos que hay? Bueno, pues son el semiconductor tipo N, el cual, pues, como les comentaba, para que sean estos tendríamos que utilizar lo que vienen siendo los elementos que se encuentran dentro de la tabla periódica en el 5, que vienen siendo estos, ¿verdad? Y en caso de que nosotros quisiéramos un cristal P, bueno, pues tendríamos que utilizar estos otros, ¿sí? Hay una combinación muy, muy importante que está sustituyendo al silicio. Cuando comenzó a utilizarse el silicio en los transistores y en los diodos, los rectificadores y todos los que existen, bueno, en realidad no se veía, no se vislumbraba algún elemento, obviamente por sus características, no se vislumbraba algún elemento que le pudiera sustituir. Pero actualmente con la nanotecnología y con la manipulación de los elementos a nivel nanomolecular, como ya lo vimos en la primera unidad, es posible combinar elementos. En este caso hay un elemento que está siendo utilizado, que es el arsenuro de galio. El arsenuro de galio es uno de los compuestos, obviamente ya es un compuesto, ya no es un elemento, un compuesto de galio y arsénico, y el arsenuro de galio está sustituyendo al silicio porque presenta velocidades de respuesta mucho más altas. Claro, el por qué no se está utilizando este arsenuro de galio y todavía se encuentra en la parte experimental es por su alto costo. Es decir, el silicio lo tenemos, como les comentaba, pues de manera prácticamente gratuita, pero el arsenuro de galio es un proceso, primero para hacer la combinación entre ellos y luego para hacer la posterior modificación a lo que viene siendo los enrejados. Entonces,
Bueno, pues el arsenuro de galio es una opción que estoy seguro de que va a revolucionar lo que viene siendo la velocidad de los semiconductores y también la miniaturización de ellos, pero ahorita está en fase experimental. Bueno, en fase experimental entre comillas, ¿verdad? Porque ya se usa en algunas industrias y empresas como base de semiconductor, pero al ser caro, pues no está obviamente al alcance de todos los dispositivos. Ya hay dispositivos mucho más veloces y más seguros, pero pues obviamente pues el hecho de utilizar este tipo de semiconductores encarece al producto. Por lo tanto, pues ahorita no es muy común que alguien lo use, aunque en las empresas, pues acuérdense que hay muchas veces necesidades que se tienen que solventar y pues algunas veces el costo puede ser absorbido de manera que pues simplemente se puedan sustentar las necesidades que se tienen. Entonces, bueno, en el cristal tipo N, como comentamos, pues es la combinación con todos los elementos de la tabla periódica que se encuentran en el grupo 5 o que son pentavalentes o que tienen 5 electrones en su última capa. Y para poder obtener un semiconductor tipo P, que se les llama normalmente aceptores, pues entonces tendríamos que combinar el enrejado de silicio de germanio en estado puro con lo que vienen siendo elementos del grupo 3 de la tabla periódica, los cuales tienen 3 electrones en su capa de valencia o en su nivel de valencia, y que al combinarlos con este enrejado generaría una ausencia de electrones, lo que viene siendo los portadores mayoritarios serían huecos y por lo tanto tendrían se podría decir que una falta de electrones o una carga positiva. Aquí no podemos hablar de que es negativo o positivo con respecto a voltaje, pero sí con respecto a carga. Entonces, el semiconductor tipo N presenta una carga negativa y el semiconductor tipo P presentaría una carga de ausencia de electrones, es decir, una carga positiva. Y aquí, bueno, viene como la relación de cómo sería el dopaje, ¿verdad? Obviamente, pues esto es a nivel micro, ¿sí? Nanomolecular. Esto pues se hace combinación a través de sustancias, a través de un proceso, y pues no se inyecta un fósforo, ¿verdad? Se inyectan muchos fósforos, que obviamente hay una relación, ¿verdad? Muchos, pero que no sean más que los silicios. Eso es simplemente una determinada cantidad, un porcentaje, para hacer que la oblea, que normalmente es una forma de oblea, como lo vamos a ver ahorita, quede dopada de forma tipo N. Igual acá, si queremos hacerlo con el dopaje para generar un cristal tipo P, pues tendría que ser con el boro. Y estos son lo que les comentaba, es como un tipo oblea para poder generar los diferentes componentes. Aquí estamos viendo un transistor, ¿sí? Un transistor, ¿por qué? Pues porque tiene un tipo, un diodo, tiene un tipo P y un tipo N, nada más. Entonces, la capa de arriba es de un determinado dopaje y la capa de abajo es de otra, y se cortan en forma muy pequeñita. Intenté buscar un video que tenía, pero ya no lo encontré. Yo doy la materia de física de semiconductores en el tecnológico. Bueno, la daba, ya ahorita ya no estoy dando clases ahí, pero daba esa materia y había un proceso muy interesante que les pasaba a los alumnos acerca de cómo se generan este tipo de obleas, cómo se hace la impureza, pero físicamente, ¿verdad? El video estaba hecho en una empresa en donde se dedicaban a la fabricación de este tipo de materiales semiconductores. Y era un proceso bastante interesante. En general, pues era una inseminación de lo que vienen siendo los diferentes elementos con los enrejados.
y cómo se cortaban con unos rayos muy, muy finos y generaban, bueno, estamos hablando de componentes nanométricos, ¿verdad? Que obviamente incluso hasta nosotros visualmente no tendríamos manera de apreciar la unión. Y bueno, como les comentaba, los elementos más usados para este tipo de inseminaciones, pues es el galio, el indio, el antimonio, el arsénico, que son los que veíamos ahí en la diapositiva. Y bueno, en la actualidad, como les decía, estas obleas que se realizan normalmente tienen un grosor de entre 0.20 y 0.25 micras o milímetros. Milimicras, de hecho, se manejan ya industrialmente. Y aquí vemos físicamente cómo se verían. Sí, este es pues muy, muy pequeñito, ¿verdad? Está ampliado a muchos, muy, muy alta resolución. Y aquí nosotros, bueno, podríamos observar cómo se verían, ¿verdad? Entonces ahí se ve internamente la separación. Y se pueden cortar, obviamente, dependiendo de si queremos 3, pues sería un transistor, si queremos 2, pues sería un diodo, y dependiendo de la impureza que tengan, pues depende mucho de la velocidad en donde se van a aplicar o manejar. Entonces, ese es el más común, se le llama procedimiento por crecimiento, que bueno, ahorita aquí vienen, miren, aquí está la arena, y luego se hace la purificación que les comentaba. Después se hace ya lo que es, hay 3 tipos normalmente de cómo hacer un semiconductor. Una es, como le llaman, por crecimiento, se van poniendo materiales apilados y luego ya después se cortan, como se ven aquí en la misma diapositiva. La otra también es por fusión, pero por fusión involucra, bueno, pues tener una tecnología más desarrollada. Obviamente los mecanismos son un poco más controlados. Y bueno, ya una vez que se tiene, de acuerdo a la diferente manera en cómo se crean las obleas, pues se cortan, se generan la cédula y luego ya se generan los módulos. Ya una vez que ya se hace el corte, pues a través del corte que queda, pues ya es más fácil segmentarlos y aplicarlos ya a lo que vienen siendo las tablillas que nosotros conocemos, o bueno, que ya van integradas en los dispositivos que usamos. Y bueno, pues eso era lo que es, les manejo ahí algunos procesos, pero pues es prácticamente lo que es la descripción de cómo se obtienen los semiconductores tipo N y tipo P. Y bueno, aquí les voy a pasar un video. Una vez que ya nosotros tenemos, creo que aquí en este video no maneja eso, bueno, en realidad no me acuerdo si viene en el video o no, pero la realidad es que dentro del proceso químico, cuando tenemos un cristal N y un cristal P, los juntamos dentro del mismo proceso, ya sea por crecimiento, por fusión o por lo que lo deseamos realizar. En ese proceso, si tenemos aquí mayoritarios de huecos, porque es material P, y tenemos aquí mayoritarios de electrones, porque es el cristal N, perdón, y los juntamos, hay un momento que es de muy, muy pocos milisegundos en donde existe una recombinación. Es decir, los electrones que están aquí libres, pues se quieren juntar con los huecos que tenemos en la otra región, y los huecos se quieren juntar con los electrones de la otra región. Entonces hay una recombinación, y esa recombinación, que dura, como les digo, muy poquitos, son fracciones de segundo, forman lo que se conoce como una región de agotamiento. También igual para esto existen muchas definiciones que pueden encontrar, les llaman
barreras de ensanchamiento, región de agotamiento, barrera de potencial, o sea, existen muchos nombres, pero es esta barrerita que se forma que me impide que se sigan recombinando los huecos con los electrones, porque en teoría, si nosotros analizamos lo que es la teoría que nos indica que cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen, entonces si yo aquí tengo mayoría de huecos y aquí tengo mayoría de electrones, pues si aplicáramos esa teoría, entonces estos electrones se combinarían con estos huecos y estos huecos con estos electrones todo el tiempo y ya pues se acabaría, entonces quedarían estables, ya no habría ni mayoritarios aquí ni mayoritarios acá, por lo tanto el dispositivo quedaría estable y ya no serviría de nada. Sin embargo, en realidad eso no sucede, ya que esta región de empobrecimiento o agotamiento o barrera de potencial o como le quieran llamar, esta es la que impide que todos los huecos libres se combinen con los electrones libres y viceversa. No sé si venga aquí en este video, si no ahorita, pues bueno, lo escuchan y si no, pues ya lo saben, ¿verdad? De lo que les acabo de decir. Vamos a ver esto. Hola amigas y amigos. El día de hoy comprenderemos cómo es que se conforma la unión PN. Para ello, presumo que ya has estudiado con anterioridad al semiconductor extrínseco tipo N y al semiconductor extrínseco tipo P. Si no es así, aquí tienes la liga que te lleva a aquel video que se hace necesario e indispensable estudiar antes de entrar inicialmente al estudio del semiconductor tipo P y semiconductor tipo N que veremos ahora. Un semiconductor tipo N es un semiconductor extrínseco de germanio o de silicio, dopado con impurezas de fósforo o arsénico, que dicho sea de paso, donan un electrón por cada átomo porque son átomos pentavalentes. Insisto, si sientes que te estoy hablando en un idioma que no entiendes, te recomiendo ver el video anterior. Bien, el resultado de este semiconductor tipo N, así como está en reposo, es que tiene muchos electrones libres, estos de color rosa, y unos cuantos huecos, producto de la emisión térmica. Al tener en su mayoría electrones libres, tiene una resistencia baja. ¿Por qué? Porque sus impurezas son donadoras. Pero, ¿qué pasa si lo polarizamos? Es decir, si conectamos dos placas en los extremos del semiconductor y hacemos pasar por ellas una corriente eléctrica, alias flujo de electrones. Pareciera ser contradictorio porque observen que al paso de algún tiempo, los electrones que se encuentran libres y que son mayoría en el cristal, son atraídos por la terminal positiva y los huecos que son minoría en el cristal se van al lado de la terminal negativa. Claro está, ayudándose de los electrones que se encuentran en su vecindad inmediata. Muy probablemente, algunos de los electrones provenientes del cable entren al semiconductor. Como los huecos están formando iones positivos y como tal se comportan como cargas positivas, estos atraerán a dichos electrones y se combinarán con ellos. Llegará el momento entonces en que el semiconductor que estaba en estado de reposo, que tenía una resistencia muy baja debido a que tenía impurezas donadoras, ahora ha quedado como un cristal extrínseco puro y que contrariamente ahora se comporta como un aislante perfecto. Y por lo tanto, su resistencia al paso de los electrones es enorme, por lo que los electrones restantes provenientes del cable ya no pasarán a través del semiconductor, porque en primera ya se acabaron los huecos con los que pudieran combinarse. Y segundo, el semiconductor se está comportando como un aislante perfecto, con una resistencia demasiado alta que impide el flujo de estos. Ahora analicemos el semiconductor tipo P.
del cual se sabe es un semiconductor extrínseco de germanio o de silicio, dopado con impurezas de boro, aluminio o galio, que dicho sea de paso, donan un hueco por cada átomo porque son átomos trivalentes. El resultado de este semiconductor tipo P, en reposo, así como está, es que tiene muchos huecos debido a las impurezas trivalentes y unos cuantos electrones libres producto de la emisión térmica que a propósito no estoy poniendo en este dibujo para no confundirlos. Al tener en su mayoría huecos, veremos que algunos de estos huecos mayoritarios son atraídos por la placa negativa, ayudándose de los electrones vecinos que haya en su vecindad inmediata, ¿verdad? Cada electrón proveniente del alambre entrará fácilmente al cristal, recombinándose con cada uno de los huecos de las impurezas trivalentes. Estos electrones ya dentro del material experimentan una fuerza de atracción con la placa positiva y para poder continuar su camino se ayudan de los huecos. Recuerden que estos huecos se comportan como cargas positivas y atraerán a los electrones que se encuentren a su paso. Y entonces el semiconductor tipo P, ahora polarizado, se comporta como un conductor que permite amigablemente el flujo de electrones, alias corriente eléctrica. Conclusión: un material tipo N tiene impurezas con electrones mayoritarios, que al ejercer una corriente eléctrica a través de él, se comporta como un aislante perfecto y por lo tanto tendrá una resistencia muy grande. Un material tipo P tiene impurezas con huecos mayoritarios, es decir, tiene impurezas aceptadoras, que al ejercer una corriente eléctrica a través de él, cada hueco acepta un electrón proveniente del exterior y el material tipo P se comporta como un conductor y por lo tanto tendrá una resistencia muy pequeña. Un fabricante puede construir la mitad de un material tipo N y la otra mitad de tipo P y unir estos dos cristales extrínsecos. A esta unión se le denomina unión PN y justo donde se encuentra la unión de dichos cristales se conforma una línea llamada acertadamente línea de unión. Los electrones libres del lado del material N se mueven en todas direcciones. Recuerden que cuando un electrón es libre ya no está atado a ningún átomo y por lo tanto tiene la libertad de moverse a donde quiera. Incluso, alguno que otro de estos electrones puede llegar a traspasar la línea de unión. De hecho, esto sucede y cuando sucede ocurre algo muy interesante. Observen. A medida que algunos electrones son capaces de atravesar la línea de unión, se convierten en portadores minoritarios, porque la región N pierde estos electrones, que ahora ya se encuentran en el lado del material tipo P, en donde están los huecos y que son muchos, es decir, los huecos son mayoritarios. Y los electrones que recién pasaron a la zona P, les queda muy poco tiempo de vida. En otras palabras, tienen poco tiempo en que sigan siendo electrones libres, ya que los huecos no tardarán en atraerlos y combinarse con ellos. Cuando esto ocurre, el hueco desaparece y el electrón libre se convierte en un electrón de valencia. Recuerden este hecho en el video anterior. Y poco a poco, estos pares van formando una zona donde se encuentran todos estos pares de cargas, que dicho sea de paso, son iones positivos y negativos. A esta zona se le llama zona de depleción. Y en los costados de esta región se forma lo que se conoce como zona de agotamiento o empobrecimiento. El término empobrecimiento se refiere al hecho de que la región cercana a la unión
se queda sin portadores de carga, o sea, electrones del lado N y huecos del lado P, debido a que se combinaron unos con los otros, y los podemos ver aquí en medio. Tomen en cuenta que la zona de depleción se forma muy rápido y es muy delgada en comparación con la región N y la región P. Ahora, los electrones del lado N les costará más trabajo atravesar la línea de unión para combinarse con un hueco, porque ya se interpuso una zona de depleción. Por supuesto que habrá uno que otro electrón que sí lo logre, y entonces la zona de depleción se hará más ancha. Y al ser más ancha, más trabajo le cuesta a un electrón libre del lado N atravesar la línea de unión, de tal modo que cuando ya no atraviesa ningún electrón dicha línea, se llega al equilibrio y entonces prácticamente la zona de depleción se convierte en una barrera para los electrones libres del lado N. Vean con este hecho que ahora es más visible la carencia de huecos del lado P, cercanos a la zona de depleción. Posiblemente ahora quede más claro por qué a esta zona también se le llama zona de empobrecimiento. Que dicho sea de paso, lo mismo ocurre del lado de la región N, con los electrones libres. Analicemos con más paciencia lo que ocurre en las zonas de empobrecimiento o agotamiento, analizando lo que sucede con cada átomo del lado N y con cada átomo del lado P. Cuando un átomo pentavalente del lado N pierde un electrón libre y éste atraviesa la línea de unión, el átomo queda cargado positivamente, porque la cantidad de protones en el núcleo de este átomo no cambia. Así que ahora este átomo tiene un protón más en su núcleo con respecto a los electrones que deben de tener sus capas de valencia y por lo tanto queda cargado positivamente. Ahora bien, cuando el electrón libre que se encuentra ahora del lado del material tipo P se combina con el hueco del átomo trivalente, este electrón deja de ser libre y se convierte ahora en un electrón de valencia de este átomo. Por lo tanto, este átomo queda cargado negativamente, es decir, hay más electrones en sus capas de valencia que protones en su núcleo. Como este hecho ocurre en la vecindad de la zona de depleción, alias zona de agotamiento, decíamos, toda vez que se ha llegado al equilibrio y por la cantidad de electrones que perdieron los átomos del lado del material tipo N, esa pequeña zona queda cargada positivamente y la zona de agotamiento del lado P queda cargada negativamente. Estas dos pequeñas fuerzas de carga es obvio que forman una diferencia de potencial. Y como lo que se encuentra entre estas dos cargas es una barrera que impide el paso de los electrones del lado N al lado P, a esa diferencia de potencial se le denomina acertadamente potencial de barrera. Y por supuesto que se expresa en volts. Ahora, cualquier electrón que quiera cruzar la línea de unión forzosamente deberá vencer a dicho potencial de barrera. En el siguiente video veremos entonces cómo se comporta esta unión al ser polarizada. Estamos a punto de ver nacer uno de los inventos más creativos del siglo XX, que dicho sea de paso, se trata del semiconductor que revolucionó a los tubos de vacío, también llamados bulbos, y que sin este descubrimiento, sin duda, muy probablemente, no estaríamos viviendo esta nueva era de revolución tecnológica en la que hoy nos encontramos.
Para finalizar, déjenme comentarles algo más respecto a este potencial de barrera de la unión PN. Y es que el voltaje que habrá en dicho potencial depende básicamente de tres cosas. Uno, depende de la cantidad de dopado tanto del material N como del material P. Dos, depende también de la temperatura a la que esté expuesta este material. Y tres, depende, pues obviamente, del tipo de material. Típicamente los fabricantes hacen que a temperatura ambiente igual a 25 grados centígrados, el potencial de barrera sea aproximadamente 0.7 volts para el silicio y 0.3 volts para el germanio. Bueno, espero que este material aquí presentado te haya ayudado a comprender y a abundar más tu conocimiento en la rama de la ciencia en que te encuentres estudiando. No te pierdas el siguiente video. Hasta pronto. Bueno, como les comentaba, esta barrera de potencial, que sí la mencionó, sí se menciona en el video, se rompe, como bien comenta, en cuestión del silicio a los 0.7 volts. Es decir, ¿qué pasa si yo le aplico 0.7 volts y lo conecto? Algo que no mencionó es que se tiene que polarizar directamente para poder hacer ese rompimiento. Es decir, yo tengo que conectar el positivo de la batería al cristal P y el negativo de la batería al cristal N. Eso se conoce como polarización directa. Y esa polarización directa, una vez que yo le aplico, si es silicio, es decir, imagínense que yo tengo un potenciómetro en donde estoy variando el voltaje de inyección hacia este dispositivo. Entonces lo voy incrementando, tiene 0.1 volts, no hay corriente. 0.2 volts, no hay corriente. ¿Por qué? Porque esta barrera sigue presente. 0.3 volts sigue sin corriente, 0.4, 0.5, 0.6 sigue sin corriente. ¿Por qué? Porque no se ha roto esta barrera que, como les había comentado, evita que haya una recombinación. En el momento de que yo le inyecto 0.7 volts, esta barrera se rompe. Y al romperse esta barrera, entonces el positivo de la fuente va a hacer que los huecos que se encuentren en esta parte del cristal P quieran irse y combinarse con los electrones que se encuentran en esta parte, con el cristal N. Y a su vez, si acabaran estos electrones, va a ser atraído por los electrones que se encuentran en la batería en la terminal negativa. Entonces el flujo sería, obviamente, existen dos tipos de flujos. Lo que es el flujo convencional o universal, que dice que toda la corriente fluye del positivo de la fuente al negativo, y existe también otra nomenclatura que le llaman al flujo de electrones, y el flujo de electrones corre de manera inversa, que dice que sale del negativo de la fuente hacia el positivo de la fuente. Entonces, ya sea, en realidad esto es únicamente cuando se realizan análisis de circuitos, ¿verdad? Cuando vemos mallas, Kirchhoff, Thevenin, cuando hacemos análisis de circuitos. Entonces, por eso se utiliza la convención que le llaman la convención de corriente, que es de positivo a negativo, o el flujo de electrones, que es de negativo a positivo. Pero bueno, regresando al ejemplo, nosotros al aplicarle los 0.7 volts, a partir de ahí, y obviamente si es 0.8, 0.9, 5, 10, 15 volts, no importa, a partir de que pase los 0.7 volts, esta barrera se rompe y comienza el flujo de corriente a través de él. Es decir, se comportaría como un simple conductor. Una vez que está polarizado directamente nuestro diodo y que pasa los 0.7 volts, entonces esto se convierte en un mero alambre, en donde toda la corriente y todos los electrones fluyen a través de él, y entonces se cierra el circuito. Sin embargo, si yo lo coloco en forma contraria, es decir, el positivo
lo coloco a la parte donde está el cristal N, y el negativo lo coloco a la parte donde está conectado el cristal P, entonces a eso se le conoce como polarización inversa. Y la polarización inversa tiene exactamente el efecto contrario al que acabamos de describir, es decir, entre más le aumente, esta barrera más se va a ensanchar, se va a hacer más grande y va a evitar que estos electrones y estos huecos se combinen. Por lo que cuando nosotros invertimos esta fuente y lo polarizamos inversamente, vamos a obtener de este circuito un aislante. Es decir, no va a haber manera de que se pueda romper esa barrera de potencial, y entonces es como si tuviéramos un circuito abierto o como si se rompiera físicamente ese alambre. Lo interesante de aquí es que eso yo lo puedo controlar a través de esta fuente. Entonces yo lo puedo controlar electrónicamente. Entonces es como tener un interruptor con el que prenden el foco de su casa, pero un interruptor automático, electrónico, en el que yo lo puedo manipular perfectamente. No necesito pararme y ir y aplanarle físicamente al switch para poder hacer que se prenda el foco o se apague. Yo puedo hacer ese mismo comportamiento de manera electrónica, simplemente aumentando, disminuyendo o cambiando la polarización de mi dispositivo. Ese vendría siendo la explicación de cómo se comporta la unión, obviamente PNP. Y bueno, aquí viene descrito cómo pasa eso. ¿Cuáles vendrían siendo entonces las propiedades de este tipo de dispositivos? Bueno, pues como les había comentado, existe lo que viene siendo el arsenuro de galio o el arcienuro de galio, en donde pues ya hace la simulación de lo que viene siendo el semiconductor de silicio germanio. Tiene otras características, pero aquí el costo es el que hace que aún no se pueda manejar en forma comercial. Es decir, se utiliza para aplicaciones en donde, pues bueno, no tienen la capacidad ni el silicio ni el germanio para manejar unas frecuencias tan altas. Algo muy importante también es el calentamiento, ya que el arsenuro de galio soporta temperaturas mucho más altas, y obviamente pues eso es importante en ciertos aparatos. Y bueno, pues aquí viene lo que les comentaba de la corriente convencional, que va del positivo al negativo, y el flujo de electrones, que va del negativo al positivo. Estos son los dos tipos. Normalmente, bueno, pues va dependiendo de cuál sea el flujo, si el flujo es de electrones o si el flujo es de huecos. Y bueno, una vez que nosotros conocemos qué pasa con la unión NP cuando las juntamos, cómo se forma la barrera de potencial y cómo podemos romper esa barrera de potencial para hacer que mi unión pueda funcionar como un switch electrónico, pues entonces vienen cuáles son los usos más comunes. Dentro de los usos más comunes, bueno, obviamente están los rectificadores, que vienen siendo los diodos para poder hacer que una corriente alterna se convierta en una corriente directa. En lo personal, creo que ese es uno de las aplicaciones más utilizadas, pero también está lo que viene siendo los transistores, y dentro de los transistores existen dos clasificaciones de mayor importancia, en donde se podrían englobar las diferentes aplicaciones que se manejan. Una es lo que viene siendo el transistor BJT, que es el que conocemos más comúnmente y que viene representado de esta manera. Tiene un colector, una base y un emisor, o tiene a su vez una base, un colector y un emisor. Aquí, por ejemplo, esta es la representación de lo que viene siendo un transistor, pues NPN, aquí lo pueden ver, NPN, y este vendría siendo la representación, y este vendría siendo el del PNP. Si se fijan, los dos tienen base
y los dos tienen colector y emisor, y aquí lo que cambia es lo que viene siendo el cristal. El cristal es N, que normalmente tiene portadores mayoritarios en el emisor, por eso precisamente se llama emisor, porque es el que contiene la mayor cantidad de portadores mayoritarios, ya sea que sean electrones o huecos. Si es PNP, pues es portador mayoritario de huecos. Si es, en este caso, NPN, pues el emisor va a tener portador mayoritario de electrones. Tiene la base, que si se fijan, es un cristal más pequeño en cuestión física, y tiene obviamente pues portadores mayoritarios contrarios al emisor. Y por último el colector, que a pesar de que tiene portadores mayoritarios también de electrones, es menor su cantidad de portadores. Entonces, bueno, el flujo siempre va del emisor al colector, aunque la corriente va del colector al emisor. Eso es algo que hay que contemplar. Y bueno, aquí vemos cómo se tendría que polarizar un transistor para que funcionara. Necesito romper la barrera de potencial, como les había dicho, para poder utilizar todo el flujo de corriente de lo que viene siendo las tres uniones, bueno, las dos uniones y los tres cristales. Aquí yo tendría que conectar a la base, polarizarla directamente. Si se fijan, este es un cristal P y pongo el positivo de mi fuente de alimentación al cristal P y el negativo de mi fuente al cristal N. Entonces, al estar polarizado así, es una polarización directa. Y al hacer eso, cuando yo incremente mi voltaje de base emisor, lo que voy a hacer es que voy a romper la barrera de potencial que se encuentra en esta unión, y voy a permitir, una vez que se pasen los 0.7 volts, si son de silicio, 0.3 de germanio, voy a permitir que al romperse esta barrera existe un flujo que va a ir, como sabemos, el flujo en la corriente convencional va de positivo a negativo. Entonces el flujo de corriente iría de colector a emisor, iría en este sentido, ¿sí? Y bueno, aquí indica el sentido, porque, bueno, el que veíamos anteriormente era un cristal. Bueno, aquí está el flujo, ¿verdad? Es que le piqué dos veces. Aquí se fijan, estamos hablando de una polarización de un cristal NPN, un transistor NPN, BJT. Ahorita les voy a explicar las diferencias entre el BJT y los FETs. Aquí, si se fijan, la polarización de emisor y de colector es inversa. Es inversa con respecto al colector. Es decir, el colector es una N y está conectado al positivo de la fuente, pero sin embargo es directa con respecto al emisor. Esto normalmente, pues bueno, es como se configura una unión NPN. Y el flujo que les decía, pues aquí está, ¿verdad? El flujo convencional va del positivo, sale del positivo para llegar al negativo. Y aquí igual, sale del positivo, la flecha va saliendo del positivo para el negativo. En caso de que utilizáramos la convención de flujo de electrones, entonces, bueno, pues las flechas serían al contrario. Esto fue para un cristal NPN y es exactamente lo mismo para un PNP. Aquí ya se los puse ya con la simbología del emisor base y colector. Y bueno, igual, exactamente lo mismo, tendría que estar polarizada la base y el emisor de manera directa, solo que aquí, como se trata de un cristal PNP, pues la base es negativa y tendríamos que conectarla al negativo de la fuente. Y aquí el positivo de la fuente pues sería el cristal P, que en este caso pues se representaría así. Si se fijan dentro de la simbología, aquí lo tengo más acá. No está. Bueno, dentro de la simbología, ¿cómo saber cuando tenemos esta simbología si es un NPN o PNP? Bueno, cuando se trata de un PNP, la flecha va apuntando hacia la base.
Siempre que vean una simbología así, que la flecha vaya apuntando a la base, entonces se trata de un transistor PNP. Si nosotros tenemos este mismo símbolo, pero la flecha va apuntando al emisor, es decir, esta flecha se cambia y en lugar de apuntar a la base, la flecha apunta al emisor, entonces se trataría de un transistor NPN. Y bueno, aquí lo que nos dice es que la sumatoria de la corriente que entra al emisor, pues es precisamente la corriente de base y la corriente de colector. Es decir, lo que llega a este punto es la sumatoria de IB más IC. Si se fijan, incluso en tamaño, pues está delgadita y está un poquito más gruesa, y esta es la combinación de los dos. Eso es lo que se refiere a la fórmula, que bueno, la corriente llega al emisor como sumatoria. Y bueno, en realidad la corriente IC es prácticamente, la IC es prácticamente IE, porque IB se considera una corriente muy, muy pequeña, muy despreciable con respecto a lo que es la corriente de colector. Ahora, si se fijan, estamos hablando de modificación o de variantes de corriente. Eso es muy importante que lo entiendan, porque es la diferencia de utilizar un BJT a utilizar un FET. En un BJT se varía la corriente y en un FET se varía el voltaje. La segunda, como les decía, pues bueno, son los FETs, ¿verdad? Y dentro de los FETs, pues existen diferentes FETs. En este caso, los más comunes, pues son los MOSFET y los JFETs. Los MOSFET, pues bueno, no nada más tienen un semiconductor, sino tienen un óxido que normalmente es óxido de silicio, y también tienen un metal, el cual, bueno, pues a la hora de que, bueno, ahorita lo vamos a explicar cómo se polarizan. Aquí podemos ver cómo se polarizan en general los FETs. Si se fijan, tiene una cristal N y tiene dos cristales P. Ese es la manera. Y bueno, conforme polarizamos la compuerta, en este caso, ahorita vamos a ver la configuración, conforme polarizamos la compuerta va aplanando, en este caso va oprimiendo la barrera de potencial. Hay un ensanchamiento que se produce aquí, o un adelgazamiento, en donde hace que pueda pasar de la fuente al drenaje, como se conoce, ¿verdad? Que es muy parecido, simplemente cambian los nombres, pero pues es prácticamente lo mismo que el transistor que explicábamos. Si se fijan, aquí es donde les decía que este es un MOSFET que normalmente tiene dos cristales, ya sea tipo P o tipo N, un cristal que es diferente a estos dos, en este caso es un PNP, y aquí, bueno, tenemos el cristal N, tenemos el óxido, que les digo es óxido de silicio, y tenemos el metal. Esto forma lo que viene siendo el MOSFET. Sin embargo, a pesar de que tiene tantos metales, únicamente tiene 3 terminales. Es decir, la conexión que hay entre el drenaje y el tipo P es interna. Entonces no hay que confundirse. Tiene de todos modos tres terminales. Y aquí están los diferentes tipos de configuración. Una es el tipo de empobrecimiento y la otra es el tipo de enriquecimiento. Le llaman así, MOSFET tipo de enriquecimiento. Y bueno, ahí les explico cuáles son las variantes en un cuadrito. Aquí está. Cuál es la ventaja y la desventaja entre utilizar uno u otro, ya sea por empobrecimiento o por enriquecimiento. Y también las ventajas de el uso de los MOSFET con respecto a los JFETs. Una de las ventajas pues más significativas es que los MOSFET no son muy susceptibles a lo que viene siendo las variaciones de temperatura. Sin embargo, sí son muy sensibles a lo que vienen siendo los campos electromagnéticos. Y bueno, los MOSFET son más caros. Eso es algo que tenemos que contemplar.
Pero sin embargo son los que más se utilizan cuando se requiere velocidades más altas. Entonces, bueno, pues ahí vienen cómo se polarizan y cuáles son sus aplicaciones más significativas. Si se fijan, los MOSFETs son utilizados más en lo que vienen siendo las computadoras o el procesamiento por la velocidad que les digo que es mucho más alta. Y otro de los componentes también muy usados, esto es más a nivel industrial, los otros componentes que hablamos, tanto el BJT y los MOSFET, son más de uso comercial o de bajas potencias que manejan normalmente 5 volts. Aquí los tiristores son componentes de uso industrial porque manejan 110 volts, manejan 220, 420 volts y ya corrientes muy altas. Igual siguen teniendo 3 compuertas o 3 patitas, vaya, 3 contactos. Pero aquí la característica principal es que internamente son 4 uniones. Son normalmente, como les comentaba al inicio de la presentación, pues son 2 cristales P y 2 cristales N. Sin embargo, siguen teniendo 3 patitas nada más porque las conexiones de los otros 2 diodos son internas. Y bueno, esto es muy usado en el control, por ejemplo, de motores y corrientes, de motores industriales. El tiristor es de lo más utilizado porque, bueno, puede ser controlado incluso hasta por luz, puede ser controlado por corrientes de compuerta, puede ser controlados por temperatura, puede ser controlados también por alto voltaje. Y bueno, las aplicaciones más comunes pues vienen siendo los termistores. Los termistores, me imagino que muchos de ustedes los han utilizado, los han conocido, pues esos regulan la corriente que pasa a través de ellos dependiendo de la temperatura. Por ejemplo, las planchas. Hay planchas con termistores en donde yo obviamente pongo el rióstato o lo que viene siendo pues la perilla para regular la cantidad de temperatura que quiero que tenga mi plancha. Si le pongo a 100 grados, que bueno, en realidad 100 grados a lo mejor es muy poquito, le pongo un poquito más, no sé, vamos a suponer unos 300 grados, y no quiero que se pase, obviamente, porque si se pasa más de esa temperatura, entonces pues me va a quemar la ropa que estoy planchando. Entonces normalmente estos termistores hacen una comparativa con respecto a la palanca que yo le estoy moviendo, seleccionan internamente, bueno, hay tanto digitales como eléctricas. Las eléctricas pues lo que hacen es switchar resistencias internamente y lo que hacen es tener un comparativo de que no pase una más corriente de la que están sensando. En el momento que pasa más corriente, quiere decir que genera más temperatura, en ese momento el termistor se abre, ya no pasa corriente y obviamente la temperatura ya no se incrementa. Cuando va bajando la temperatura nuevamente, pues entonces se vuelve a activar el termistor, se vuelve a cerrar y vuelve a conducir. Entonces se está switchando a través de la corriente que pasa en sus terminales. Y bueno, pues también los transductores de presión es prácticamente lo mismo. Aplicamos presión y al aplicar presión pues pasa corriente y al dejar de aplicar pues no la pasa, ¿verdad? La va regulando. Así como los rectificadores que les mencionaba al inicio, que para mí son de los más comunes, lo que vienen siendo los diodos rectificadores, ya sea en tipo media onda, onda completa o tipo puente, pues son las que se usan para poder transformar la corriente alterna en corriente directa y a final de cuentas pues casi todos los aparatos que utilizamos utilizan esos rectificadores. Es decir, una televisión internamente utiliza corriente directa, sin embargo para poder usarla tendríamos que usar pilas y obviamente pues las pilas son muy caras y tendríamos que estarlas cargando. Entonces, ¿cómo hacen esto posible? Pues utilizan la corriente alterna, que son una corriente constante que obviamente tenemos en nuestras casas y que cuando conectamos nuestra televisión a la corriente alterna, lo que hace es que a través de estos rectificadores la convierte en corriente directa y nos permite tener una corriente directa para el manejo interna
del dispositivo, ya sea de televisión, de celular, de lo que quieran. Y bueno, pues tenemos por último las aplicaciones que acabamos de explicar, que son los BJTs y los FETs. Y bueno, por último, tenemos lo que viene siendo el tema número 3, que es la estructura de los materiales superconductores. Y para empezar, pues tenemos que definir qué es un superconductor. Un superconductor es una propiedad que tienen algunos elementos que hacen que no exista una resistencia al paso de la corriente. ¿Qué es lo que pasa con los elementos cuando presentan esta resistencia? Que esta resistencia normalmente se traduce en calor. Es decir, por ejemplo, vámonos al ejemplo de la plancha. Lo único que yo estoy haciendo en la plancha es haciendo pasar una corriente a través de un metal. Ese metal se calienta y bueno, me da el servicio para poder calentar, pero en realidad esa corriente no tiene uso más que el de calentar el metal. Y se podría decir que pues hasta cierto punto es un desperdicio de energía. Claro que nosotros usamos ese desperdicio pues para solventar nuestras necesidades, como la de planchar, pero en todos los dispositivos que tenemos, no sé si se fijan que cuando utilizamos mucho la televisión o el celular o cualquier dispositivo electrónico, se calienta. Ese calentamiento en realidad es una manera de disipación del material, pero es energía que se está desaprovechando, porque es una energía que se convierte en calor y que, bueno, obviamente, pues que estamos pagando, ya sea que se nos acabe la pila o que, por ejemplo, en nuestro monitor, pues está calentando el monitor y esa energía que está produciendo ese calentamiento en realidad es corriente que está pasando en exceso y que está generando que nuestra factura de la luz, pues obviamente se incremente. En el caso de los superconductores, no existe ese calentamiento, porque ese calentamiento es precisamente la fricción del paso de los electrones a través del material por el cual están fluyendo. Y en el superconductor, al no tener esa oposición para el flujo de electrones, entonces en ese momento no hay calor. Y al no haber calor no hay desperdicio de energía. Toda la corriente que entra a través del conductor es toda la corriente que sale. Y bueno, aquí tenemos unos principios que vamos a ver en un video que va a ser el último video de la presentación. Existen varias teorías con respecto a este tipo de superconductores, en donde principalmente así en un resumen, nos indican cómo para que los conductores puedan llegar a la superconductividad, necesitan enfrentarse a diferentes aspectos, modificar, por ejemplo, casi por lo general, la superconducción tiene que ver con lo que es la temperatura, con bajar la temperatura. Y bueno, para que puedan ver lo que es el efecto Meissner, les voy a pasar el siguiente video. Hola, nos habéis preguntado qué es un superconductor y vamos a hablar de ese tema. La pregunta de qué es un superconductor, se puede separar en dos preguntas. Una es la que hace referencia al experimento, que es qué hace un superconductor, y la otra que sería la que hace referencia a la teoría, que es cómo lo hace. Y vamos a intentar responder a las dos preguntas. La respuesta a la primera pregunta es que un superconductor es un material que por debajo de una cierta temperatura crítica, cuando la temperatura es menor a esta temperatura crítica, presenta ciertas propiedades especiales. Las dos más prominentes, que se descubrieron en 1911 y 1933, son que la resistencia eléctrica se hace cero y que el campo magnético interno se hace cero. Y ahora vamos a explicar un poco más qué significa eso. En primer lugar, el hecho de que la resistencia se haga cero, que es de donde le viene el nombre superconductor, en el sentido de que conduce súper bien la electricidad, lo que implica es que el modelo al que estamos acostumbrados de los metales o de los conductores no funciona ya bien. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en un metal o en un conductor como una red de iones, pongamos de cobre, y los electrones alrededor formando una nube
que está más o menos libre dentro de ese conductor y que fluye cuando se le pone una diferencia de potencial. Lo que pasa es que a los electrones, al intentar fluir por el metal, pues de vez en cuando se chocan con los iones, pierden energía, cambian su dirección y de esta manera se genera lo que nosotros llamamos resistencia. El modelo, la ecuación, si queréis, más simple con el que se tiene en cuenta esto es la famosa ley de Ohm, que por supuesto no está nada bien diseñada ni funciona nada bien para el caso de los superconductores, pero que en cualquier caso la podemos usar hoy para hacernos un poco una idea de qué significa que la resistencia se haga cero. La ley de Ohm, que nos dice que el potencial dividido entre la resistencia nos da la intensidad, si pusiéramos así a lo loco la resistencia aquí cero, daría la sensación de que la intensidad se hace infinita, lo cual es imposible, porque el número de electrones en el material es finito. Entonces, otra manera de pensar en esto, que es un poco más adecuada, es la siguiente. Si escribimos la ley de Ohm así, y ahora sustituimos la resistencia por cero, y además ponemos el potencial igual a cero, nos queda esta ecuación, 0 igual a 0 por I, lo que significa que de alguna manera a cero potencial I puede ser finito, ya que cualquier número por cero es cero. Esto se acerca más a uno de los efectos que en efecto se realizan en los superconductores, que es que en un superconductor, imaginemos que esto es un superconductor, por debajo de la temperatura crítica, la intensidad se mantiene en el tiempo, o sea, no se pierde energía. Si se induce, y se ha hecho experimentalmente, una corriente en uno de estos cuerpos, esa corriente se mantiene sin perder energía. Y el experimento más largo que lleva funcionando con uno de estos sistemas lleva más de 20 años y la intensidad sigue ahí, no se disipa. O sea que de alguna manera estos electrones encuentran una manera de moverse por la red sin chocar con los iones. El segundo efecto, también muy famoso y de hecho el más característico de los superconductores, es el conocido efecto Meissner. Con el efecto Meissner lo que nos dice es que, pongamos que esta esfera es una esfera de un superconductor y que tenemos un campo magnético, si ahora bajamos la temperatura por debajo de la temperatura crítica, de tal manera que el material se comporta como un superconductor, este material repele el campo magnético. Las líneas de campo casi no pueden penetrar en el material y se ven obligadas a ir por fuera. Esto da lugar a efectos que conocéis, como estas imágenes de cosas flotando, de imanes flotando, o por ejemplo los famosos trenes levitantes de Japón. Por supuesto, esto al material le cuesta una cierta energía repeler el campo magnético y por lo tanto llega a un punto en el que no lo puede hacer. Eso quiere decir que existe un campo magnético crítico. Y si el campo magnético es mayor al campo magnético crítico, entonces el superconductor, a pesar de estar a la temperatura por debajo de la temperatura crítica, deja pasar el campo magnético y se deja de comportar como un superconductor. O sea que hay otra transición de fase también que viene dada por el campo magnético que se aplica sobre el material. Estos son, como he dicho antes, los efectos más prominentes y ahora vamos a hablar de qué nos dice la teoría de cómo a nivel microscópico la materia se organiza para dar lugar a esto. La teoría que finalmente explicó esto es la famosa teoría BCS, que lo que nos dice es que la cuestión fundamental es que se forman por debajo de la temperatura crítica unos nuevos entidades que se llaman pares de Cooper. ¿Qué son los pares de Cooper? Bueno, por debajo de la temperatura crítica se puede demostrar que los electrones se juntan, no es que se junten en el espacio, sino que de alguna manera forman unas parejas que se comunican y que se mantienen en cierto sentido en contacto y que se comportan en cierto sentido como bosones y que presentan unas propiedades distintas a las que tenían cuando iban por libre. Vamos a primero decir cómo es posible que esto ocurra y luego cómo esto da lugar a ese comportamiento especial. Por un lado, podemos preguntarnos cómo es posible que los electrones se mantengan así más o menos juntos o coordinados cuando nosotros sabemos que la fuerza entre electrones, ya que estos tienen carga negativa, es una fuerza repulsiva, mediada por las interacciones electromagnéticas, o sea, por los fotones. La respuesta es que, en efecto, hay otra fuerza que resulta atractiva,
que viene mediada por los fonones. ¿Qué son los fonones? Los fonones son unos modos que surgen de las vibraciones colectivas de la red. Los iones, cobre o lo que sea, se mueven y cuando lo hacen de manera coherente dan lugar a unos modos que llaman fonones. Por debajo de cierta temperatura, la temperatura crítica, estos fonones ejercen una fuerza atractiva entre los electrones que da lugar a que formen estas parejas coordinadas. Cuando en el material hay muchas de estas parejas coordinadas, se da lugar a una gran coherencia cuántica. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros estamos acostumbrados a que los efectos cuánticos solo ocurran a nivel microscópico. Y esto es porque a nivel macroscópico se pierde esa coherencia. Cuando, por alguna razón, esta coherencia se mantiene, da lugar a efectos cuánticos macroscópicos, que son precisamente, entre otros, los que hemos hablado antes de la superconductividad. No es fácil dar ejemplos basados en imágenes clásicas de cómo funciona la mecánica cuántica. Si no, no sería tan raro. Pero el hecho es que desde la teoría BCS se puede recuperar la famosa ecuación de London. La ecuación de London, que fue creada, si queréis, o escrita mucho antes que esta, es una ecuación fenomenológica desde la que se puede derivar tanto esto, el hecho de que conduzca perfectamente a la electricidad, como el efecto Meister. Solo tenéis que coger la derivada con el tiempo o el rotacional de esta ecuación y llegaréis a ecuaciones que describen estos dos efectos. Lo que se puede demostrar desde la teoría BCS es que uno llega a la ecuación de London. O dicho de otra manera, uno explica microscópicamente de dónde surge la ecuación de London. Esto nos puede dejar un poco fríos, porque es lo mismo que decir que funciona y ya está. Entonces, para dar un poco más de intuición, vamos a dar un ejemplo en otro tipo de sistemas que es análogo a lo que pasa en el caso del superconductor. Uno de estos efectos cuánticos macroscópicos es una cosa que a veces la gente llama rigidez, que viene a decir que estas parejitas de pares de Cooper, o sea, los pares de Cooper, se comunican entre ellos, entre parejas, de manera muy coherente y forman como un grupo de partículas, si queréis, que están todos de acuerdo. De tal manera que convencer a uno en concreto de que haga una cosa es muy difícil. Esto también tiene mucho que ver con la generación de un gap. ¿Qué significa un gap? Un gap es un salto en energía. Nosotros conocemos otro sistema también, mucho más normal, o mucho más común, que es en el que hay un gap, en cierto sentido, que es el átomo. Vosotros sabéis que en el átomo los electrones, esto sería el núcleo, esto sería el electrón, están formando orbitales. Estos orbitales, que tienen diferentes energías, están separados por un salto en energías. Y el proceso que nos lleva de un este a otro requiere una energía igual o mayor a este salto de energía. ¿Qué quiere decir? Que si nos viene por aquí, pongamos un fotón, con una energía que es menor al salto de energía requerido, no ocurre nada. El fotón sigue volando y el electrón se queda como está. Si el fotón que llega tiene una energía suficientemente grande, mayor a delta D, entonces el electrón puede absorberlo y pasar al siguiente estado. Y el fotón seguirá con mucha menos energía de la que tenía. Concretamente, menos delta D. Algo parecido pasa en los superconductores. Cuando se genera un gap, se genera una norma cuántica que te dice que los saltos de energía tienen que ser suficientemente grandes. Y esa es la manera que tienen los electrones de saltarse a la torera los choques con esta gente. Porque ellos van desplazándose y cuando toca un choque, si ese choque no es suficientemente energético, está prohibido. Y por lo tanto, siguen adelante. Igual que el fotón sigue adelante al cruzar el átomo. Y esta es un poco la explicación de cómo funcionan los superconductores. Bueno, como se pueden dar cuenta, pues ya aquí involucra pues más el conocimiento de lo que es la física cuántica, tanto de los fonones como de los gaps, los niveles Fermi. Todo eso va relacionado para poder tratar de explicar cómo funciona un superconductor. En realidad, cuando yo hice mi maestría en bionanotecnología, bueno, pues estuvimos analizando
este tipo de ecuaciones, y son ecuaciones muy, muy complicadas, que bueno, nos llevamos, para resolver un problema, tuvimos que tomar 3 semanas, 3 sábados, dedicados al desarrollo nada más de una demostración de la pérdida de energía de un electrón. Entonces, bueno, obviamente esto involucra muchísimos pues teoremas, y bueno, aquí lo que se contrapone es que ya manejan teorías cuánticas, y las teorías cuánticas pues ya a nivel nanomolecular empiezan a entrar en conflicto con las teorías atómicas que teníamos, o bueno, en las cuales aprendimos cuando nacimos, ¿verdad? Todo lo del átomo de Bohr y todo, que en realidad eso pues ya, como se los había comentado, quedó totalmente obsoleto. En sí, bueno, el poder entender cuál es, cómo ocurre este proceso de generar un superconductor, que en todos coincide con que para que se pueda generar se necesita hacer que el material se le inyecte frío, o se genere bajo un frío determinado. Hay, dependiendo del material, es dependiendo de lo que se conoce como punto crítico, que es donde empieza a experimentar el ser un superconductor. Ahorita actualmente existen algunas experimentaciones con ciertos materiales en donde se tiene que bajar hasta 15 grados bajo cero a un material que se está en experimentación. Sin embargo, para poder hacer eso, bueno, se tienen que manejar presiones muy altas. Entonces, pues ahorita en realidad eso no es aplicable. Pero donde sí es, por ejemplo, hay ciertos materiales en donde con el nitrógeno líquido, que baja a una temperatura de hasta 170, 180 grados bajo cero, cuando nosotros le inyectamos o rociamos el nitrógeno a ese tipo de materiales, pues empieza a levitar. Es decir, empieza a suspenderse por debajo de campos electromagnéticos que pueden ser generados a través de imanes comunes de neodimio, que son los más potentes que se conocen. Y bueno, esto hace que a esa temperatura crítica, pues el conductor, con su estado normal, simplemente aplicándole esa temperatura, pues se convierte como un superconductor, y esto provoca que obviamente no presente resistencia al flujo de corriente. Y bueno, si lo tuviéramos así todo el tiempo a esa temperatura, pues estaríamos hablando que la energía no se perdería, ya que la energía se pierde por el calor o la fricción del material con respecto a la corriente que se está manejando a través de él. Pero aquí se haría lo que viene siendo el principio de energía infinita. Y para esto, bueno, les recomiendo que vean, hay algunos videos muy, muy padres, como el efecto Josephson, acerca de lo que se conoce como el fenómeno del efecto túnel. Y bueno, lo que acabamos de ver, ¿verdad? El ejemplo para el efecto Meissner, que son los que más nos pueden facilitar entender lo que son los superconductores. Y bueno, ya si nosotros entramos en cuál es la estructura cristalina de los superconductores, pues observaríamos que la mayoría de los materiales presentan la distribución cúbica. Es la que se maneja y la que se puede generar de acuerdo a la hipótesis de lo que comentaba ahorita en el video, de las vibraciones cuánticas de los fonones. Entonces, pues normalmente son todas, si se fijan, son las cristalinas centradas en su fase. Y bueno, también existen, dependiendo de, como se los pongo aquí, dependiendo del material, cómo se comportarían las estructuras cuando se les inyecta
pues ese cambio de temperatura. Bueno, pues esto sería todo. Para el video, pues es para aterrizar algunos conceptos que vienen ahí en lo que son los temas de la unidad. Y para el saber hacer, pues únicamente van a tener que contestar estas 10 preguntas que si vieron el video, pues van a poder contestar fácilmente, ya que todas estas preguntas las saqué de ahí mismo. O si no, igual pues pueden investigar lo que no hayan entendido. La verdad es que me quedé con ganas de pasarles 2 videos más, pero estaban, era unos experimentos en una universidad de Massachusetts, en donde, bueno, físicamente se veía así cómo hacían los superconductores y cómo hacían la demostración, pero la verdad que sí duraba cerca de 45 minutos, pero los que estén interesados en el tema, que es un tema bastante pues interesante, ¿verdad? Pueden navegar un poco ahí en la web y ver los más actuales. Entonces, por favor, para el saber hacer, pues hay que contestar estas 10 preguntas e incluirlas en la investigación del saber, que son los temas a desarrollar que ya deben de estar haciendo. Aquí les puse una imagen de, bueno, pues todos los conductores, los semiconductores y las aplicaciones, que en realidad esto pues no es nada, ¿verdad? Son miles y millones de aplicaciones que tenemos gracias a ellos y con los cuales pues nos estamos comunicando. Simplemente pues la computadora es un ejemplo de ello. Que tengan un excelente fin de semana y una disculpa por no haber enviado el video antes. Espero que les sirva para complementar su material y que tengan muy buen día. Gracias a todos.